Bueno, como les había mencionado, el día de hoy vamos a ver lo que es factor común por agrupación de términos y también vamos a ver el caso de diferencia de cuadrados. El primer tema o el primer punto que vamos a revisar es el factor común por agrupación de términos. ¿Cómo nosotros vamos a resolver un polinomio? ¿Cómo vamos nosotros a factorizar un polinomio? Agrupando términos y aplicando el factor común. Sí, dice en algunos casos no es posible sacar factor común a todos los términos de un polinomio, pero agrupando términos se puede obtener el factor común de una parte de ellos y otro factor común de los términos restantes. Luego se tendrá que obtener un último factor común con el que finalizaremos la factorización. Entonces, mire, nosotros para poder aplicar el caso de factor común, el factor debe repetirse en todos los términos. Entonces va a haber momentos en los cuales en el polinomio los factores no se van a repetir en todos los términos. Entonces solamente en ese caso nosotros vamos a aplicar agrupación de términos. Sí, los términos tienen que ser números pares. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos 4 términos. Sí, no podríamos tener un polinomio con 5 términos porque en ese caso nosotros no podríamos agrupar los términos, ¿sí? En grupos iguales. ¿Sí? Entonces, siempre los polinomios tienen que ser términos pares. ¿Sí? En este caso son 4 términos, podrían haber también 6 términos, podrían haber también 8 términos, pero siempre un polinomio que sea par. ¿Sí? El número de términos tiene que ser par para nosotros poder agrupar esos términos. Entonces, miren, en este ejemplo podemos visualizar un polinomio que tiene 4 términos. 2x al cuadrado más 4x más 3xy más 6y. ¿Cómo nosotros vamos a agrupar los términos? Nosotros vamos a agrupar términos, sí, siempre y cuando exista un factor común. Siempre y cuando exista un factor común. Aquí tengo 4 términos, por lo tanto, ¿en grupos de cuántos términos yo tengo que agrupar? De 2. De 2 términos, ¿no es cierto? Siempre vamos a agrupar en grupos iguales. Sí, si tengo 4 términos, por lo tanto, la agrupación va a ser en grupos de 2 términos. Si tuviésemos 6 términos, ¿en grupos de cuántos términos tendría que agrupar? De 3. De De 3, 3. ¿verdad? Listo, entonces siempre van a ser en grupos iguales. Nunca puedo agrupar 2 términos con 3 términos o 4 términos con 3 términos. Siempre tienen que ser grupos iguales, ¿ya? Entonces aquí tengo 4 términos, voy a agrupar en grupos de 2 términos. O sea, aquí voy a obtener 2 grupos. ¿Sí? Entonces lo primero que debemos hacer es analizar los términos y ver qué términos tienen factores comunes. Si vamos a agrupar 2, analizamos el primero, 2x al cuadrado. ¿Dónde ven ustedes otro término con x? ¿En qué término? ¿En el segundo, tercero o cuarto? El segundo. En el segundo yo veo otro término con X. Entonces, miren, nosotros podríamos agrupar el primer término con el segundo. ¿Sí? Además de eso, también fíjense bien en los coeficientes. No solamente, no se fijen solamente en la parte literal, o sea, en las letras. También tienen que fijarse en los coeficientes. Miren, en el primer término y en el segundo término también coinciden los coeficientes, ¿verdad? Porque son números múltiplos ¿de qué? De De 2. 2. Del 2, ¿no es cierto? Y en cambio, miren, el tercero y cuarto término, ¿cuál es la letra que se repite? El 3. La La Y. Y. La Y. Y aparte de eso, también analizamos los coeficientes. ¿Esos coeficientes múltiplos de qué número son? Del El 3. 3. Del 3. Entonces, miren, ustedes tienen que fijarse en eso para agrupar los términos. Entonces, aquí podríamos nosotros agrupar el primero y el segundo término. Y agrupar el tercero y el cuarto término. Entonces, miren, los pasos para seguir, para que debemos seguir para nosotros factorizar un polinomio por el método de agrupación de términos son los siguientes. El primer paso, se agrupan términos que tengan algún factor en común, ¿sí? Como lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Analizamos los términos y vemos que el primero y el segundo tienen un factor en común, que es la X. Además de eso, también tienen un factor común, que son los coeficientes. Los dos son múltiplos del 2. ¿Sí? Entonces, miren, agrupamos el primer término con el segundo y luego aquí hay un signo más, ¿sí? Ese signo más quedaría fuera y como hay un signo más, significa que los términos dentro del paréntesis no van a cambiar, van a seguir siendo positivos en este caso, ¿no? Porque el 3xy es positivo, el 6y es positivo. Si coloco un signo más afuera, ¿sí? Los términos dentro del paréntesis van a seguir siendo los mismos, ¿sí? Entonces agrupamos el primer término con el segundo término y el tercer término con el cuarto término. Hemos agrupado, ¿no es cierto? Hemos utilizado los paréntesis para agrupar aquí los términos. Miren, y hemos agrupado los términos, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a factorizar cada término. Cada término vamos a factorizar. ¿Sí? ¿A través de qué caso? A través del factor común. Vamos a aplicar factor común en cada grupo. ¿Sí? En cada grupo. Entonces, miren, aquí tengo mi primer grupo. 2x al cuadrado más 4x. Aquí vamos a sacar factor común. Primero analizamos los coeficientes. ¿Cuál sería el factor común del 2 y el 4? ¿Cuál sería el máximo número que puede dividir al 2 y al 4? 2. El 2. 2, ¿verdad? Aparte de eso, ¿qué letra es la que se repite? La X. Ya, y siempre debo tomar la X o la variable que tenga el menor exponente. ¿Cuál X van a tomar? ¿La X al cuadrado o simplemente la X? 4X.
Solo la X. Solamente la X está elevado a la potencia 1, ¿verdad? La X está solita. Mire, ya tengo mi factor común, 2X. Voy a factorizar mi primer grupo, les dije, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir cada término del primer grupo para mi factor común. 2X al cuadrado dividido para el 2X. El 2 y el 2 se simplifican, o sea, me queda 1, ¿verdad? 2 dividido para 2 es igual a 1. Aquí tengo un X al cuadrado y aquí tengo una X, por lo tanto, ¿qué hago? Mantengo la X y ¿qué hago con los exponentes? Cuando divido Simplifico. de... Se resta. Se restan, ¿verdad? Se resta. Aquí tengo 2, el exponente 2, y acá tengo el exponente 1, entonces 2 menos 1, me queda X a la 1. Listo. Ahora vamos a dividir el siguiente término, que es el más 4X. Más, coloco el más aquí. 4 dividido para 2, ¿a qué es igual? A 2. Ya, y esta X que está aquí, con la X que está acá, ¿qué pasa? Se simplifica. Simplifican y miren lo que me queda. 2X que multiplica X más 2. Miren, ya hemos factorizado el primer grupo. Ahora vamos a factorizar el segundo grupo. Aquí está el signo más, coloco aquí el signo más y analicemos el primer término y el segundo término de este grupo. Aquí tengo un 3 y acá tengo un 6. ¿Cuál sería el máximo común divisor o el factor común que pueda dividir al 3 y al 6? 3. 3, ¿verdad? Es el máximo número, el 3. Ahora, ¿cuál es la letra que se repite? ¿Cuál es el factor común? La Y. La Y, ¿verdad? La Y está elevada a la potencia 1. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos la anterior semana. Dividimos cada término del segundo grupo para mi factor común. 3XY dividido para 3Y. El 3 y el Y se van a simplificar, ¿verdad? ¿Y qué letra es la que me sobra? X. X, ¿verdad? Es la que me sobra. Luego coloco el más, 6 dividido para 3. A 2. A 2. Esta Y que está aquí, sí, dividiéndole para esta Y que está acá, ¿qué pasa? Se simplifican, ¿verdad? Por lo tanto, ya no coloco la Y. Y miren, ahora tengo un polinomio. Sí, tengo un polinomio. Los ejercicios que analizamos también en la anterior semana, ¿se acuerdan? Tengo un polinomio aquí. Sí, tengo un polinomio. Aquí voy a sacar el factor común de un polinomio. ¿Cuántos términos tengo aquí en este polinomio? 2. Dos términos, ¿verdad? Este es mi primer término, 2X que multiplica X más 2, más 3Y que multiplica X más 2, y aquí voy a volver a sacar factor común. De los coeficientes, ¿podría sacar yo factor común si el coeficiente aquí es del 2 y acá es del 3? ¿Existirá algún número que pueda dividir al 2 y al 3? No. No puedo, ¿verdad? Miren, aquí tengo la X, ¿y esta X se repite en el segundo término? No. Aquí tengo una Y, ¿esta Y se repite en el segundo término? No. Pero ¿cuál es el factor que se repite en el primer término y en el segundo término? X más 2. X más 2. ¿Cuál? El X más 2, ¿verdad? Todo lo que está entre paréntesis es un término. Miren, en el primer término tengo un X más 2, en el segundo término también un X más 2, por lo tanto, mi factor común es X más 2. Más 2. Y hago exactamente lo mismo que hicimos la anterior semana. Dividimos cada término para el factor común. Dividimos el primer término. 2 de X que multiplica X más 2, dividido para X más 2, el X más 2 se va, ¿verdad? Se simplifica, ¿qué es lo que me sobra? 2X. 2X, ¿verdad? Luego voy a dividir el segundo término, que es más 3Y, que multiplica X más 2, aquí está el más, dividido para el X más 2. El factor X más 2 se simplifica. ¿Y qué es lo que me queda? 3Y. 3Y. Y miren, ya hemos factorizado este polinomio. Miren, por agrupación de términos aplicando factor común, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta allá alguien tiene alguna pregunta? No. Miren, lo que hacemos es primero agrupar términos. ¿Sí? Esos términos que tenemos que agrupar tienen que tener factores comunes. ¿Sí? Tienen que tener factores comunes. Una vez que hemos agrupado esos términos, ¿no es cierto? Debemos agrupar en términos, o sea, los grupos tienen que tener la misma cantidad de términos, ¿verdad? Si existen 4 términos, por lo tanto, debo agrupar en grupos de 2 términos. Si tuviera 6 términos, debería agrupar en grupos de 3 términos. Si tuviera 8 términos, ¿en grupos de cuántos términos debería agrupar? De 4. De 4. O también, si tuviese 8 términos, podría no solamente hacer 2 grupos de 4, podría hacer 4 grupos de ¿cuántos? De 2. ¿No es cierto? También podría ser grupos de 2, pero siempre los grupos tienen que tener la misma cantidad de términos. La misma cantidad de términos. ¿Sí? Si hay 6 términos, podría hacer 2 grupos de 3, o podría también hacer 3 grupos de 2, pero siempre los grupos tienen que tener la misma cantidad de términos. Pero ustedes tienen que hacer ese análisis, ustedes tienen que revisar los términos y ver qué términos tienen factores comunes. Sí, van a analizar los coeficientes y van a analizar también la parte literal, es decir, las letras, ¿no? Para que sean factores comunes, las letras, las variables se tienen que repetir en todos los términos. Sí, aquí no podríamos sacar factor común directamente, ¿por qué? Porque aquí no existe una variable que se repita en todos los términos, ¿verdad?
No. Miren, la X se repite en todos los términos. No, No. solamente se repiten los tres primeros términos. Sí, para poder sacar factor común, el factor se tiene que repetir en todos los términos. Por esa razón, como no se repitió en todos los términos, nosotros tuvimos que aplicar el caso, ¿sí? De agrupación de términos. Tenemos que agrupar los términos. ¿Hasta allá alguien tiene alguna pregunta? Dicen, ¿y no nos puede indicar un ejercicio con el signo menos en negativo? Ah, ya, ahorita les voy a poner un ejercicio. Porfa, dicen, gracias. Ya, a ver, les voy a colocar aquí un ejercicio, ya. A ver. De los que estaba consultando yo ahora último, que no me salió ni uno. Están en términos negativos. Ya, aquí les voy a poner el polinomio, ¿ya? Por ejemplo, tengo este polinomio. El AC menos AD más BC menos BD. ¿Ya? Aquí también tengo 4 términos, ¿verdad? Este polinomio tiene 4 términos. Ustedes analicen estos términos. ¿Existirá alguna letra que se repita, alguna variable que se repita en todos los términos? No. No. No, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo voy a aplicar factor común, ¿sí? Por agrupación de términos. ¿Cómo quieren ustedes agrupar los términos? El primero con el segundo, el tercero con el segundo con el tercero con el cuarto. ¿Cómo agruparían ustedes estos términos? El primero con el segundo. El primero con el segundo. El segundo con el cuarto El también. primero con el tercero. Ya vamos Sí, a el hacer, ya segundo. hagamos, sí hay diferentes maneras de resolver, ¿no? Por eso les dije lo importante es de que ustedes analicen. Dicen el primero con el segundo, perfecto, vamos a agrupar el primero con el segundo. Entonces coloco el paréntesis, AC menos AD, sí, el primero con el segundo. Ahora voy a agrupar el tercero con el cuarto. ¿Sí? Miren, dense cuenta de algo, ¿no? ¿Cuál es el factor común en este primer grupo? La. La A, ¿verdad? La La A. Ahora, ¿cuál es la letra que no se repite en el primer término? D. La C. La C, ¿verdad? Y luego viene la D. D. La D. Entonces, el otro grupo también tiene que estar agrupado en el mismo orden. Sí, primero debería estar la C y luego debería estar la D. Tiene que estar agrupado en el mismo orden. Entonces, miren, ¿dónde está la C? ¿En qué término está la C? ¿En el tercer término o en el cuarto? Tercero. En el tercero. Entonces voy a colocar el signo de ese término, que en este caso sería el más. Abro el paréntesis. Como hay un signo más aquí afuera, ¿sí? Significa que los términos que voy a colocar aquí adentro no van a cambiar. El BC es positivo, por lo tanto adentro va a seguir siendo positivo. Y el BD es negativo, va a seguir siendo negativo. ¿Sí? Listo, así me queda, ¿no? He agrupado el primer término con el segundo término. Luego he agrupado el tercer término con el cuarto término. Miren, tienen el mismo orden, ¿verdad? El primer término en el primer grupo está la C y en el segundo término en el primer grupo está la D. En el segundo grupo, sí, en el primer término está la C y en el segundo término del segundo grupo está la D. ¿Tienen el mismo orden? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí, ya he agrupado. Ahora voy a sacar factor común de cada grupo. En el primer grupo, ¿cuál es el factor que se repite? La A. A. Entonces la A es el factor común. La A es el factor común. Ese factor común va a multiplicar ¿a qué? Al cociente, sí, a los resultados que obtenga de dividir cada término de ese grupo para mi factor común. Voy a dividir el AC dividido para A. AC dividido para A, ¿qué me queda? C. C. D. Menos, ahora voy a D. dividir el segundo término del primer grupo. AD dividido para A. D. D. Listo. Ahora coloco el signo más. Ahora voy a sacar factor común del segundo grupo. ¿Cuál es el factor común del segundo grupo? La B. D. Y hago exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Cada término del segundo grupo voy a dividir para mi factor común. BC dividido para B, ¿a qué es igual? AC menos el segundo término del segundo grupo dividido para el factor común. BD dividido para B, ¿qué me sobra? D. D, ¿verdad? D. Listo. Y he factorizado. Ahora miren, tengo acá otro polinomio. ¿Cuántos términos tengo aquí? Dos. Ahora, voy a sacar factor común de ese polinomio. El factor común va a ser un polinomio. ¿La A se repite en todos los términos? No. ¿La B se repite en todos los términos? No. ¿Cuál es el factor que se repite en todos los términos? C menos D. C menos D, ¿verdad? C menos D.
Ese es mi factor común. Y ese factor común va a multiplicar a qué? Al cociente, al resultado que obtenga de dividir cada término para mi factor común. Voy a dividir este término para el factor común. A que multiplica C menos D. Dividido para C menos D, ¿qué me queda? A. A más B que multiplica C menos D. Dividido para C menos D, ¿qué me queda? B. B. Listo, miren, ya hemos factorizado. Ahí está factorizado. Ya hemos resuelto este ejercicio. ¿Sí? Este polinomio lo hemos factorizado, lo hemos expresado como el producto de dos factores. ¿Sí? Ahora, por ahí me decían que querían agrupar de otra manera, ¿verdad? Ya, entonces hagamos el mismo ejercicio, pero agrupémosle de manera distinta, a ver qué resultados nos da, ¿ya? AC menos AD más BC menos BD. Ya, otra vez copié el polinomio. Ahora alguien me decía, a ver, otra manera para agrupar, ¿cuál sería? Primero, tercero, segundo. Primero con el tercero. Ya, el primero con el tercero, perfecto. Primero con el tercero. Entonces sería AC más BC. Listo. El factor común aquí, ¿cuál sería en el primer grupo? La C. La C, listo. Miren el orden. Los factores que no se repiten. Los factores que no se repiten son la A y luego viene la B. Entonces, en ese mismo orden yo debo agrupar el siguiente grupo. Primero debería estar la A y luego la B. ¿Sí? Entonces, ya agrupamos el primer término con el tercero. Ahora voy a agrupar ¿cuál? El segundo con el cuarto sería, ¿verdad? Sí. Ya, pero miren, el segundo término aquí tiene signo Negativo. Negativo. Aquí voy a colocar el signo negativo. Luego abro el paréntesis. Y aquí los términos que voy a colocar aquí van a tener diferente signo. Por ejemplo, aquí era negativo el AD, pero dentro del paréntesis ahora va a cambiar de signo. Ahora va a ser positivo. Ahora va a ser AD. Dentro del paréntesis va a ser positivo. Ahora voy a agrupar el último término. Miren, este término BD tiene signo negativo, pero dentro del paréntesis, ¿qué signo debería tener? Positivo. Positivo, porque cambia, ¿verdad? BD, y coloco ahí el BD. Y listo. Bien, ¿por qué cambiaron de signo aquí adentro los términos? Porque afuera coloqué el signo negativo. Cuando yo coloco afuera un signo negativo y luego abro un paréntesis, esos términos dentro del paréntesis van a cambiar de signo. El AD era negativo, pero dentro del paréntesis se hizo positivo. El BD era negativo, pero dentro del paréntesis se hizo positivo. ¿Sí? Siempre y cuando afuera hay un signo negativo, ¿no? Listo. Ya he agrupado los términos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar factor común de cada grupo. Del primer grupo, ¿cuál es mi factor común? La C. La C. C que multiplica y hacemos lo mismo, ¿no? Cada término del primer grupo va a dividir para mi factor común. AC dividido para C, ¿a qué es igual? A más C dividido para C, ¿a qué es igual? A B. Cierro paréntesis, coloco el signo menos. Ahora, ¿cuál es el factor común del siguiente término, del siguiente grupo, perdón? La D. D. La D. D. Abro paréntesis y divido también cada término para mi factor común. AD dividido para D. A. A. Más BD dividido para D. B. D. Listo. Ahora, tengo un polinomio de ¿cuántos términos? De 2, ¿verdad? De ¿Cuál dos. es el factor que se repite? AB. A más B, ¿verdad? A más B. Ya, y hago exactamente lo mismo. Paréntesis y divido cada término para mi factor común. A más B dividido para A más, perdón, C que multiplica A más B dividido para A más B, ¿qué me queda? C. D menos D que multiplica A más B dividido para A más B, se simplifican el factor A más B, ¿qué me queda? D. D. Y listo. Miren el resultado que obtuve. A más B que multiplica a C menos D. Este resultado que obtuve aquí es igual al resultado que obtuve acá. Sí. Es el mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Cambia de lugar el signo. Cambia y de lugar. término. Y el Ya. signo. ¿Qué signo? No cambia ningún signo. No, el signo está igual. No, sí, o sea, Todos que los cambia factores de son lugar. los mismos, ¿cierto? Los factores son los mismos. Sí, solo cambia de lugar. El orden nada más cambió, ¿verdad? Pero ustedes saben las propiedades de la multiplicación. La propiedad conmutativa, ¿qué dice? Que el orden de los factores no altera El producto. no altera el producto, ¿no es cierto? Digamos que aquí yo tengo 9 por 5. 9 por 5, ¿qué es igual? 45. 45. Ok, hagan de cuenta, 9 por 5, 45. ¿Y qué pasa si tengo 5 por 9? 45. ¿Sí?
Entonces no importa el orden, sí, la multiplicación cumple con la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Sí, tengo los mismos factores, sí. Lo único que está cambiado el orden, pero el orden no importa, sí. Al final la respuesta va a ser la misma. Sí. Ya, ahí alguien tiene... Gracias, dice. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No, Lucy. Listo. Bueno, entonces está claro esto, ¿verdad? Creo que este caso es el... Como ustedes ya saben factorizar, ¿no es cierto? Aplicando factor común, esto es súper fácil. Lo único que tienen que ustedes darse cuenta es qué término van a agrupar con qué término. Y no se olviden, los grupos, sí, deben tener la misma cantidad de términos, ¿no? La misma cantidad de términos. Y también no se olviden de esto. Cuando ustedes van a agrupar, siempre los factores que no se repiten tienen que tener el mismo orden, ¿no? Aquí agrupamos AC más BC. El factor común aquí era la C. Los factores que no se repiten son la A y la B. Primero va la A, luego la B. Por lo tanto, en el siguiente grupo también debe tener el mismo orden. Primero debe ir la A y luego la B. ¿Sí? Para que luego no se confundan, ¿no? Deben tener el mismo orden, nada más de eso, ¿no? Listo. Ahora bien, vamos al caso más fácil. Factorización, factores de binomios. ¿Qué caso vamos a aplicar aquí? El caso de diferencia de cuadrados. Esto es súper, súper fácil. Demasiado, demasiado fácil. Miren, ¿cómo nosotros vamos a factorizar un polinomio por diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados dice que es igual al producto de la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de cada término. Quizás la definición ustedes no la entiendan ahorita. Sí, aquí ya me está dando ya lo que yo debo hacer. Dice que para resolver un polinomio por la diferencia de cuadrados es igual al producto, o sea, la multiplicación de la suma, sí, por la diferencia. La diferencia, ¿qué operación matemática? ¿De qué operación matemática hablamos cuando? La resta. De la resta, ¿no es cierto? La palabra diferencia significa resta. El producto de la suma por la resta de las raíces cuadradas de cada término. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a factorizar el siguiente polinomio. Siempre van a ser binomios, ¿no? Un polinomio compuesto de dos términos. Sí, un polinomio compuesto de dos términos. Ustedes van a ver esto. Por eso se llama factores de binomios. Factores de binomios. Porque va a ser un polinomio compuesto de dos términos. Y cada uno de estos términos, y a cada uno de estos términos yo le puedo sacar la raíz cuadrada. ¿Sí? Siempre, siempre, cuando ustedes vean un binomio y vean una resta aquí, estaríamos hablando de la diferencia de cuadrados. Diferencia, resta, no, diferencia es una resta. Diferencia de cuadrados. El primer término, ¿podría yo sacarle la raíz cuadrada ¿podría sacarle la raíz cuadrada del primer término? Sí. ¿Podría yo sacar la raíz cuadrada del segundo término? Sí. Sí. Sí, por esa razón se llama este caso diferencia de cuadrados. Yo tengo una diferencia o una resta de cuadrados. Tengo una resta de cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a resolver este polinomio? ¿Cómo lo vamos a factorizar? De la siguiente manera. Los pasos a seguir son los siguientes. Vamos a sacar las raíces cuadradas de cada término. Entonces aquí tengo mi primer término y le voy a sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25x a la sexta. La raíz cuadrada de 25. Un número que multiplicado dos veces me dé 25 es el 5. El 5. Coloco aquí la x. Sí, aquí coloco la x. Aquí está la x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar. El 6. Aquí es raíz cuadrada, por lo tanto, el índice de esta raíz se sobreentiende que es el número 2. El 2, ¿no es cierto? Aquí cuando es raíz cuadrada no se coloca el 2, pero nosotros sobreentendemos que aquí hay un 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a simplificar el 6 para el 2 o a dividir. 6 dividido para el 2, ¿a qué es igual? A 3. A 3. Entonces, miren, la raíz cuadrada de 25 a la sexta, de x a la sexta ha sido 5x al cubo. La raíz cuadrada de 25 ha sido 5. Coloco la x y divido 6. Este 6 lo divido para el índice que es el 2. 6 dividido para 2 a 3. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25x a la sexta ha sido 5x al cubo. Ahora voy a sacar la raíz cuadrada del siguiente término. Es 36x y al cuadrado. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 36? Un número que multiplicado dos veces. 6. Coloco la y divido, miren. El 2 dividido para el 2 que está acá. 2 dividido A para 2. 1. A 1. Aquí no se le pone el 1, ¿verdad? Cuando no se le pone nada se sobreentiende que ahí está el 1. Y miren, ya hemos sacado las raíces de cada término. Ahora vamos a expresar estas raíces como la multiplicación de dos factores. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar acá. Lo único que ustedes tienen que hacer es abrir dos paréntesis. Miren, lo estoy haciendo paso a paso, ¿no? Coloco dos paréntesis. ¿Sí? Coloco dos paréntesis. Aquí dice, miren,
que la diferencia de cuadrados es igual al producto. Miren, aquí estamos haciendo el producto de dos factores. Producto de dos factores. Estos dos factores de aquí se están multiplicando. No se Sí. olviden que todo lo que está dentro de un paréntesis Sí. es un factor. Estos dos factores, estos dos paréntesis se están multiplicando. Es igual al producto. Producto a la multiplicación de dos factores de la suma, dice. Entonces dice, de la suma, coloco aquí un más, por la diferencia. Entonces coloco aquí un menos. Ahora, ¿qué valores voy a colocar? Aquí, aquí, aquí y aquí. Voy a colocar las raíces cuadradas que ya saqué. En el primer factor, voy a colocar el 5x al cubo. Y en el segundo factor también voy a colocar el 5x al cubo. 5x al cubo más la segunda raíz que saqué, que en este caso sería 6y. 6y. ¿Y qué valor voy a tomar en el segundo factor? También voy a colocar el 6y. Y listo, miren, está resuelto este ejercicio. Sí, hemos factorizado, miren, este binomio lo hemos factorizado y lo hemos expresado como el producto de dos factores, ¿sí? Por la diferencia de cuadrados, que es igual al producto, ¿sí? De la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de cada término, ¿sí? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Listen, o sea, se repite por el producto de la suma Sí, por la siempre voy a diferencia. colocar, miren, abro los dos paréntesis y en los dos factores voy a colocar los mismos términos, o sea, las raíces cuadradas de cada término. Sí, en el 5x al cubo coloco aquí. Sí, en mi primera raíz coloco el 5x al cubo más la segunda raíz que calculé, que sería 6y. En el otro paréntesis voy a colocar los mismos valores. 5x al cubo, pero ya no voy a colocar el más, sino el menos. Menos la segunda raíz del siguiente término, que en este caso es 6y. Sí, nada más, solamente tienen que sacar las raíces, abrir los dos paréntesis, coloquen en la mitad del paréntesis el más, en la siguiente coloquen el menos, y en los factores, perdón, los términos que van a tener cada grupo, o en cada factor, van a colocar las raíces que ustedes calcularon, 5x cubo, 6y. Les voy a colocar aquí otro ejemplo, ¿ya? A ver, yo aquí tengo el siguiente ejemplo. Miren, el siguiente ejemplo, tengo 4a al cuadrado menos 9b a la cuarta. ¿Sí? ¿Cuántos términos tengo ahí? 2. 2, ¿verdad? 2 términos. No se olviden que este se llama factores de binomios porque solamente tienen 2 términos, ¿no? Listo. ¿A qué es igual esto? Voy a factorizar este polinomio que está compuesto de 2 términos. Para factorizar este polinomio lo que debo hacer es lo siguiente. Sacar la raíz cuadrada de cada término. Aquí mismo lo voy a hacer, ¿no? No voy a hacer el proceso como está hecho acá. Aquí mismo voy a hacer el proceso. Miren, voy a sacar la raíz cuadrada, coloco aquí con un lápiz, ustedes lo pueden hacer. Y acá abajito voy a poner una rayita, una flechita y voy a colocar la respuesta. 2 al cuadrado, perdón, 4, raíz cuadrada de 4 al cuadrado. La raíz cuadrada de 4 ¿a qué es igual? 2. A 2. Coloco la A. Ah, Este 2 se divide con el índice de la raíz, que es un 1. 2 y 1. 2. 2 dividido para 2. A 1. Ya no pone nada, ¿no? Aquí solo entiende que está el 1. Ahora miren, voy a sacar la raíz cuadrada del siguiente término, que es 9b a la cuarta. La raíz cuadrada de 9, 3. 3. Coloco la b y divido, ¿verdad? Este exponente para la raíz. 4 dividido para 2. A 2. A 2. Miren, ya tengo mis dos raíces. Y aquí están mis dos raíces. Ahora, ¿qué voy a hacer? Abro dos paréntesis, como les dije. Dos paréntesis. Y ahí voy a colocar mis raíces. Primero voy a colocar el 2a. 2a. 2a más la 3b siguiente raíz, que sería 3b al al cuadrado. Cuadrado. Listo. Ahora en el siguiente factor voy a colocar las mismas raíces. 2a. Pero ahora ya no voy a colocar el más. Ahora voy a colocar el 3b al cuadrado. menos. No. Menos 3b al cuadrado. Y listo. Miren, ya está resuelto el ejercicio. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, ¿verdad? Miren, este es el caso de diferencia de cuadrados. Siempre van a ser dos binomios y esos dos binomios tienen que ser cuadrados. Sí, para que ustedes puedan sacar raíces cuadradas tienen que ser esos binomios cuadrados. Sí, ustedes tienen que fijarse en eso, ¿no? Para aplicar este caso. Primero tienen que fijarse de que sea un binomio, ¿sí? Un polinomio compuesto de dos términos. Lo siguiente, tienen que fijarse que sea diferencia, ¿sí? Que aquí esté el menos. ¿Qué pasaría si les hubiese colocado 4 al cuadrado y en lugar del menos hubiese colocado más 9b a la cuarta? ¿Podrían aquí aplicar diferencia de cuadrados? No, porque dice que No, todos van a la diferencia. diferencia de cuadrados. Miren, así se llama el caso. Diferencia de cuadrados. Aquí tiene que estar una resta, un menos.
y los términos tienen que ser cuadrados. Por eso se llama diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces tienen que fijarse en esto, ¿no? Primero tienen que fijarse que el polinomio esté compuesto de dos términos. Segundo, tienen que fijarse que exista una resta. Sí, que sea una resta. Tercero, tienen que fijarse que cada término sea un cuadrado. ¿Sí está entendido? Sí. Tienen que ser dos términos, tiene que ser una resta y cada término tiene que ser cuadrado para que ustedes apliquen en este caso diferencia de cuadrados. ¿Sí? Luego sacan las raíces cuadradas de cada término, abren los paréntesis, colocan las respuestas en cada factor, pero siempre, ¿no? Primero van a colocar en el primer factor el menos y en el segundo factor, perdón, en el primer factor el más y en el segundo factor el menos. Aunque no importaría, ¿no? Si colocan primero el menos y acá el más, tampoco importa. ¿Por qué? ¿Qué dijimos hace un momento? Que el orden de los factores No altera el producto. Altera el producto. si ustedes quieren colocar primero el más y luego el menos, bien. Si quieren colocar el menos y luego el más, también da lo mismo, ¿no? No pasa nada. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces, mire. Su deber es esto, ¿no? Resolución de ejercicios. Esta es su tarea. En los tres primeros ejercicios, ustedes van a aplicar, ¿qué? Agrupación de términos, ¿sí? Y en los otros 3 ejercicios, ustedes van a aplicar, ¿qué? La diferencia de cuadrados, ¿sí? Es más, ya creo que les di haciendo los primeros ejercicios. Pero bueno, ya no importa. Igual, el día de mañana les voy a mandar más tarea. Sí, bueno, la tarea no va a ser para que me la manden al Classroom, para que la suban al Classroom, pero sí para que, como lección, ¿no? Como un trabajo adicional, ¿no?